Damos inicio a Cátedra Jurídica en la Z con muchísimo entusiasmo. Hoy seguiremos hablando de las candidaturas independientes y para ello tendremos al más indicado, Alberto Fiallo Villini. ¿Quién es Alberto Fiallo Villini? Es un abogado con más de 23 años de experiencia, especialista en derecho constitucional, derecho administrativo, pero sobre todo ha sudado bastante la toga. Es un abogado de ejercicio y fue el que inició la acción directa de inconstitucionalidad que tiene que ver con las candidaturas independientes. Él impugnó los artículos 156 y 157 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral que ponía ciertos límites a las aspiraciones de los candidatos independientes. Esto ha traído una gran controversia en la República Dominicana y en esta cátedra jurídica continuaremos con este debate sobre las candidaturas independientes, pero además aprovecharemos la visita de nuestro invitado Alberto Fiallo Villini para hablar de la evolución histórica de nuestra Constitución, cuáles han sido las reformas más importantes y sobre todo sobre los tipos de sentencias que pueden emanar del Tribunal Constitucional. En breve iniciamos con esta interesante entrevista. Tal y como anunciábamos, tenemos aquí a Alberto Fiallo Villini. Este hombre ha armado una controversia en el país, ha puesto patas arriba a los partidos políticos, discusiones a la izquierda, a la derecha, bueno, juristas, constitucionalistas, de todas las corrientes de pensamiento se ha manifestado con relación a la sentencia 788/24 del Tribunal Constitucional. Nos referimos, señores, Alberto Fiallo, lo tenemos aquí en el día de hoy, pero no solamente hablaremos de esta sentencia, sino que hablaremos también de otras áreas de su especialidad, como es el derecho constitucional, aunque también es un gran especialista en derecho tributario. Bueno, ha litigado también casi en todas las materias como nos toca a los abogados, que no tenemos estas grandes, gigantes firmas con diferentes departamentos. Bienvenido, Alberto Fiallo, para mí es un privilegio que estés en Cátedra Jurídica. No, hermano, para mí. De hecho, yo tenía muy pendiente venir. Lo que pasa es que honestamente me han precedido mentes mucho más amuebladas y brillantes. No, en absoluto. Entonces tú me has logrado, digamos que por ese cariño que tú me tienes, tú me has colado No. para que podamos tener una conversación interesante. Pero te agradezco mucho que abras el espacio, no solamente para discutir temas de derecho con la intención de informar y de educar a la población, sino que también pueda ser un espacio de debate donde se han dicho varias cosas y se responderán otras. Me siento distinguido porque tú también has hecho una labor de difusión del derecho. Además de ejercer el derecho de verdad, bueno, tú has, como dices, sudado la toga. Hemos coincidido desde hace muchos años. Así es. En los tribunales. Te has dedicado, y eso es un sacrificio, y doy fe de ello, a los medios de comunicación, ayudar un poco a esclarecer temas que a veces parecen muy densos y tú lo pones de forma bastante clara, pero sin perder la profundidad técnica. Gracias, Alberto, Manuel. antes de entrar al tema que nos trae aquí, vamos a hablar en el segundo y tercer segmento sobre las candidaturas independientes, pero quiero un poco abordar un contexto histórico respecto al origen y evolución de la Constitución Dominicana. Nuestra primera Constitución fue aprobada el 6 de noviembre de 1844. Quisiera que nos explicaras esa primera Constitución, en qué se inspiró. Muchos dicen, bueno, ¿de dónde la plagiamos? ¿O de dónde, cuáles fueron las fuentes en las que abrevaron nuestros legisladores constitucionalistas para hacer o elaborar la Constitución Dominicana? Sí, es la Constitución precedida por manifiesto, por otros documentos, digamos, que fueron formando la primera Constitución que tuvimos el 6 de noviembre de 1844, que tú muy bien definiste. Fue nuestra primera Asamblea Constituyente. De hecho, nuestra única Asamblea Constituyente. Hemos tenido intentos, pero Asamblea Constituyente, es decir, ciudadanos que fueron escogidos para redactar una Constitución, es la primera vez que lo tenemos en nuestra historia. 32 participaron y más que hablar, tú sabes que digamos que la Constitución francesa, la Constitución de Cádiz de 1812, la Constitución norteamericana, digamos que la Constitución haitiana, son influencias directas de la Constitución. Yo aprovecho porque como tenemos poco tiempo y rescato la importancia y la influencia de la Constitución norteamericana en nuestro constitucionalismo. Claro. De hecho, si tú te das cuenta, nosotros teníamos inclusive la composición en el 1844 de nuestro Congreso, que era el Tribunado y el Consejo Conservador, que pretendía ser más parecido a los parlamentos europeos, sobre todo al Parlamento inglés.
Sin embargo, en la próxima constitución, que es la de 1854, que se lleva de cuajo el artículo 210, ese nefasto artículo 210, tenemos un Congreso compuesto por el Senado y la Cámara de Representantes. Entonces yo creo que la razón por la cual ha estado tan lejos la tradición histórica constitucional, no solamente norteamericana, sino también inglesa, digamos que es porque nosotros hemos tenido típicamente profesores a los cuales respeto y admiro mucho, que son más orientados a Francia. Claro. Y tú lo sabes, Manuel, porque lo vimos en las universidades. Entonces yo tenía un profesor que decía, a quien admiro mucho, que decía, mira, sentarse en un contén en París es una profesión. La verdad que el mundo ha ido, digamos que avanzando hacia otro lugar. Francia sigue siendo un referente, pero evidentemente el avance de la jurisprudencia y la legislación está en otros países de Europa y definitivamente en el derecho anglosajón, del cual recibimos cada vez más influencia. Entonces, Alberto, se hace mucho mención de la Constitución del 63. Sí. ¿Cuáles son esos méritos que muchos quizás ignoran y que sería bueno reseñar y particularmente explicar para que se entienda la razón de por qué tanta mención se hace de esta Constitución del 63? Sí, yo creo que lo más parecido a una asamblea constituyente, y ahí estoy completamente de acuerdo contigo, Manuel, fue la Constitución del 63, sobre todo porque ella abre el espacio a lo que fue las inevitables reformas que luego, digamos que introdujo el presidente Balaguer a través de la reforma agraria, que fue uno de los grandes proyectos en ese momento para el tema de la erradicación, sobre todo de la figura del latifundio. La Constitución del 63 es definitivamente un hito, es un tema de apertura, no solamente el tema de participación de la mujer, el tema de la participación directa en la democracia, sino que digamos que rescata las figuras más interesantes en ese momento del derecho constitucional. Pero bueno, tuvo una vida muy corta hasta cierto punto, la que llamamos la Constitución del profesor Bosch. Pero sí, definitivamente es esa, la Constitución de Moca del 58, vienen a ser esa Constitución que restaura, la Constitución del 24, que restaura, digamos, hasta cierto punto la libertad justo después de la salida de los norteamericanos y además con la influencia, digamos, de lo que nos dejaron norteamericanos, que no fue una mala pelota, sino también todo el sistema de organización catastral en República Dominicana. Pero nosotros hemos tenido una historia en estas 40 modificaciones, hemos tenido una historia muy interesante. Yo te traje un dato que puede ser interesante, claro. Y es que todas esas modificaciones, a pesar de que tuvimos, ¿te acuerdas?, una época muy tumultuosa al final del siglo XIX, con varios caudillos, claro. Nosotros tenemos, te voy a decir en cuáles gobiernos han pasado todas las reformas. En el gobierno de Pedro Santana, Buenaventura Báez, Ulises Serox, Horacio Vázquez, Trujillo, Balaguer, Hipólito Mejía, Leonel Fernández, Danilo Medina y ahora el presidente Abinader. Fíjate, figuras importantísimas, otros presidentes, el presidente Villini, por ejemplo, Estrella Ureña, por ejemplo, otros presidentes que dejaron una impronta en República Dominicana y no dejaron una modificación. Eso tal vez nos manda un mensaje de que, digamos, que ese liderazgo que hasta cierto punto se hace hasta cierto punto mesiánico y medio omnipresente, termina siendo o termina queriendo una modificación. Pero hay reformas nacidas de crisis como la del 94. Sí, por supuesto. Que fue una reforma que fue un parto positivo, pero nacido de un germen bastante negativo, una situación de fraude electoral. ¿Me podrías hablar un poco sobre los aportes de esa Constitución del 94? Sí, por supuesto. De hecho, en el área nuestra, ciertamente la Constitución del 94 fue un pacto político para le buscaba una salida al tema de la crisis generada a partir de las elecciones que fueron sumamente cuestionadas y que dieron lugar, por la presión principalmente de la comunidad internacional, a que convocáramos elecciones en 96. La propuesta en ese momento que se hizo fue de que el presidente Balaguer gobernara durante 2 años. De hecho, era la propuesta del mismo presidente Balaguer, y que José Francisco Peña Gómez asumiera los 2 años siguientes. Peña, ingenuo, pero coherente, siempre coherente, dijo que no, que se convocaba elecciones. Bueno, y eso le costó, obviamente, con todo el apoyo de esa, digamos que de esa andanada de ataque tanto a su color como a lo que sugería ser una presencia o una descendencia haitiana. Recordar que la propuesta era 2 años y 2 años, él se opuso. Sí, y él se opuso, eso es lo que estoy diciendo, exacto. Una grandeza histórica también. Claro, ingenuo, dicen los políticos aguerridos, pero yo concuerdo contigo. Coherente, siempre grande. Peña fue uno de los grandes líderes que tuvo el país, y de hecho nos hace tanta falta gente como Peña, líderes de la grandeza de Peña, de Magluta, del profesor Juan Bosch,
debo decir, a pesar de que no valoro su liderazgo, evidentemente tú sabes que tengo serios cuestionamientos a su existencia política, el presidente Balaguer también evocaban sentimientos, y eso es algo que ya realmente no estamos viendo. Pero ¿cuáles puntos jurídicos? ¿Qué reformas trajo que fueron la más importante es introducir a la cultura jurídica o la cultura constitucional dominicana el control concentrado de la constitucionalidad, que de hecho es el centro de lo que vamos a estar discutiendo más adelante. Aunque tuvimos el control difuso de la constitucionalidad, de nuevo, una herencia completamente estadounidense. Claro. Entonces, ese control difuso, que de hecho nace en una maravillosa discusión, de un dilema político, de la sentencia de Marbury versus Madison. Claro. Ese juez Marshall que se ve en la situación, presidente de la Suprema Corte de Justicia, dice, mira, si yo le doy la razón a los que están en el poder, no me van a respetar. Pero si le doy la razón a los que no están en el poder, los que están en el poder me van a ignorar. Y termina diciendo, y termina dando la facultad de revisar la Constitución a todos los tribunales. Ese control concentrado. Pero Marshall fue de los causantes del problema, porque fue secretario de Estado de la fue el que dejó, fue el que lo dejó engavetado, correcto. Oye, creó el problema y le buscó la solución. Que de hecho no volvió a usarse. La fórmula del control de constitucionalidad difuso fue, al final de cuentas, una facultad que se utilizó algunos 30 años después. Hay un escrito muy interesante que analiza las veces que se utilizó y la verdad que fue muy poco utilizado, pero le permitió salir en ese momento de esa situación. Entonces yo creo que el control concentrado de la constitucionalidad definitivamente es uno de los aportes. El tema obviamente del Consejo Nacional de la Magistratura, yo creo que también digamos que dotó de independencia y permitió que lográramos esa primera ola, como dice el magistrado Jorge Subero Isa, esa primera ola de reforma de la justicia. O sea que esa constitución es definitivamente importante. Alberto, vamos a continuar con esos aspectos de reforma en el siguiente segmento. Vamos a hablar de la reforma del 2010, que fue prácticamente una constitución nueva. Otras ya más simples, que fueron para lograr reelecciones presidenciales. Y la última, que introdujo el presidente Luis Abinader, que es la reforma fresquecita del 2024. De estos temas y también de las candidaturas independientes hablaremos en el siguiente segmento. Manténgase en sintonía con Cátedra Jurídica en la Z. Seguimos en Cátedra Jurídica en la Z. Estamos con el doctor Alberto Fiallo. Manténganse ahí, vamos a hablar de candidaturas independientes, pero estamos ahora agotando una parte teórica, pero ese debate viene próximamente. Alberto, estábamos hablando de las reformas constitucionales, hablamos de la del 94, pero hubo una reforma importante que fue la reforma del año 2010. Que yo no le digo que fue una reforma, fue una constitución totalmente nueva. Háblame un poco de esa reforma constitucional. Mira, esa reforma, de hecho, tú recordarás que fue una iniciativa del presidente Fernández. Y hubo un movimiento porque se nombró una comisión de notables, así se la llamó, para redactarla. De hecho, las cabezas más amuebladas que teníamos en materia constitucional, sin duda. Mujeres y hombres de una valía intelectual increíble. Pero se formó un movimiento social que se llamó Esa no es mi constitución, yo no sé si tú recuerdas. Sí. Entonces había mucho graffiti y todo eso, porque pienso que pudo haber pasado por un proceso de consenso mucho mayor. Sin embargo, la Constitución como pieza, la verdad que es una diferencia total a la anterior. Ahora bien, ¿cómo te digo una cosa, te digo otra? El profesor Eugenio María de Hostos decía que la Constitución tenía que tener 3 características. Tendría que ser breve, flexible y natural. Breve, porque la razón de ser de la Constitución es prever los derechos fundamentales y limitar el control político. Flexible porque tenía que estar redactado de una forma que se pudiera adecuar a los tiempos. Y natural porque debe ser el reflejo orgánico de aquellos súbditos sobre los cuales actúa. Entonces, nosotros teníamos una constitución breve. Pasamos a la modalidad que vimos en el 91 con la constitución colombiana, que vimos con la constitución venezolana, de una constitución más larga. Pero trajo muchos aspectos que entiendo que son positivos. Si los resumes, ¿cuáles son los aspectos más relevantes que trae esta constitución? Qué difícil. Bueno, primero, principios de reglamentación de los derechos fundamentales, artículo 74.
digamos que todo el tema de bloque de constitucionalidad, que tú recuerdas que se había introducido en otra legislación a través de una resolución que eran al final de cuentas medidas anticipadas para la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, que llamamos el poema 1920, la resolución 1920. El poema 20, ¿verdad? 1920, sí. que nos habló por primera vez. De hecho, fue tan generosa que no solamente le dio vigencia a las interpretaciones que daba la Corte Interamericana, sino también la Comisión, lo cual era un error porque decir que tú estás de acuerdo con lo que diga el fiscal. Pero bueno, fuimos muy generosos. Obviamente eso fue, digamos que cambiando en el tiempo. Yo creo que esos son aspectos muy importantes. Es decir, constitucionalizar el bloque de constitucionalidad me parece interesante. El tema de choque de derechos, es decir, cuando haya un tema de interpretación y lo que tiene que ver con el principio de favorabilidad a la creación del tribunal, bueno, quedémonos en el 74. El tema que tiene que ver con el contenido esencial, el respeto al contenido esencial a la hora de el legislador, que es el único que puede, y vamos a hablar de eso también, que aquí se dijo que no se podía reglamentar. La candidatura independiente, pero volviendo a la ecuanimidad. Todo lo que tiene que ver con la interpretación y reglamentación de derechos fundamentales, la creación del Tribunal Constitucional, yo creo que fue relevante. El tema del listado, ampliar el listado a 43 derechos fundamentales. El tema también de incluir nuevos, digamos que nuevos derechos y ampliar los derechos que existían. Me parece que fue, digamos, propio de la dinámica de la Constitución y la misma del 2010. Del Tribunal Constitucional como un órgano aparte. Eso mencionaba. De hecho, fue una discusión muy interesante, porque la discusión era así por una sala. Con el mismo, uno de los protagonistas, don Milton Ray Guevara, que habló de ese tema, esa discusión que se sostuvo en su momento. Pero no quiero que nos alejemos de Hay muchos aportes más, ¿eh? Lo que pasa es que obviamente estamos... No, claro, pero quisiera, ya después de haber abordado esta reforma, ha habido otras, 2013, pero eso fue para introducir al procurador en el Consejo y para la reelección de Danilo Medina. 2015. Pero recientemente se introdujo una reforma constitucional que quisiera que una evaluación rápida antes de abordar el tema que la gente está aquí atizando y quiere que entremos en el debate. Por supuesto. De la candidatura independiente. Eso va, señores, eso va. Venimos ahora. Vamos a darle a ese tema, pero vamos a ver. Evalúame rápidamente esas propuestas que trajo el presidente Luis Abinader. Mira, que se introdujeron en el 2024. Yo te voy a ser completamente sincero. A mí se me convocó para conversar en el Palacio Nacional sobre la propuesta de reforma constitucional. Y yo hice dos comentarios. Primero, esta reforma no aporta absolutamente nada. Ahí difiero de ti. Pero... Vamos a analizarlo punto por punto. Dale. Por punto. Y que de hecho le podemos dejar la candidatura de independiente. Pero vamos a dejar ese debate para la próxima, porque si no hablamos de independiente. Pero puedo mencionarlo, ¿verdad? Sí, menciona. Dale. Entonces, a mí me parece que, además de que no aportó absolutamente nada, le explicaba que la energía, primero que las constituciones no se tocan, el principio que las constituciones no se tocan. Las constituciones se tocan cuando son parte primero de un proceso de movilización social, pero además cuando es necesario tocarla. Una constitución que tenía... Para no tocarse le hemos tocado 40 veces. Pero fíjate, tú mismo lo has dicho. De hecho, la Sala Cuarta de Costa Rica emitió una sentencia que le abrió el paso al presidente Oscar Arias para su reelección. Es la sala que trata los temas constitucionales en Costa Rica, que no tiene un tribunal constitucional. Gracias, perdón, es que yo me quedo imbuido. Dale. Sí, ciertamente, la Sala Cuarta en Costa Rica es la sala que decide los casos constitucionales. Y en una sentencia que se dice que fue redactada en República Dominicana bajo el calor de un romance con un juez dominicano. ¿Cómo? Una jueza... Pero bueno, ya no vamos a seguir, ¿verdad? Pero bueno, esa sentencia... Sembraste el chisme, sí. Pero esa sentencia... Quedará para otro programa. Le abrió las puertas a la candidatura del presidente Oscar Arias cuando declaró inconstitucional un aspecto de la Constitución. Una discusión también que es muy interesante en ese sentido, que se puede ser inconstitucional la Constitución. No puede ser inconstitucional, pero sí puede tener incongruencias como toda obra humana. Entonces, esa sentencia o la Sala Cuarta desarrolla toda la teoría de la costumbre constitucional. Entonces, la costumbre constitucional, entendida, algo parecido a la costumbre internacional, ¿verdad? Que tiene dos elementos, el opinio iuri y la práctica. Entonces, estamos hablando de que la Sala Cuarta dice que hay una costumbre constitucional de permitir la reelección. Y la no reelección solamente se permitía en momentos en que había una crisis social y generalmente no era bajo consenso.
Entonces, la costumbre constitucional ha sido que las reformas solo tocan aspectos puntuales de intereses. Y la mayoría ha sido alrededor de todo el tema, con raras excepciones, de la reelección presidencial. En este caso, no fue sobre la reelección presidencial. Bueno, sí fue sobre la reelección presidencial, porque el presidente pretendió, comencemos con el candado. Los candados no existen en materia constitucional. ¿Por qué? Porque pensemos en la reforma. Digamos que la Asamblea reforma mañana la Constitución. ¿Qué vamos a hacer? No se podía reformar. ¿Qué va a pasar con esa Constitución? ¿Es inconstitucional? Hay una nueva Constitución. Pero además, la idea misma del candado es errónea, es errática del punto de vista constitucional, porque el poder constitucional no tiene límites. Tú tienes autores, inclusive autores locales, como mi querido Eduardo Jorge, que habla de que los límites del poder constituyente pueden ser, digamos, que la justicia, el derecho internacional o derechos humanos. Mira, si ella no pudo definir bien el poder inmenso que tiene el poder constituyente. No Vamos a tener que abrir un límites. programa especial para ese debate. Perfecto. Seguimos. El candado, seguimos. La unificación el tema de la Procuraduría General de la República. ¿No te gusta la forma de elección actual? Pero es que no varió. Sí, primero, yo nunca estuve de acuerdo, lo dije abiertamente, con que el procurador fuera una figura independiente. Yo sí estoy de acuerdo con su independencia funcional. Pero nunca estuve de acuerdo con que ¿Estás de fuera acuerdo que sea una gente que venga del mundo del mundo político? definitivamente, Yo también estoy definitivamente nombrada por el presidente. ¿Por qué? Pero no tienes problema con que sea político. Tampoco tengo problema con que sea político. Okay. Para nada. Porque tú lo que necesitas es una figura que va a dirigir la política criminal del Estado. Ahora tú dices, no, espérate, Alberto, la Constitución lo modificó. Esa Constitución del 2010, que asignó la política, la implementación y el diseño de la política criminal. Ok. Ahora es la política criminal de persecución. La ejecución de la política criminal. Gracias. Gracias. Entonces estamos hablando de que esa importancia que tiene y lo estrechamente ligada que está a la seguridad nacional, pero sobre todo a la gobernabilidad. Es una figura que tú no alejas de ti, pero él fue inteligente. Él no lo alejó de él. Porque tiene dos opciones. ¿Tú sabes cómo son las nominaciones que hace el presidente al Consejo Nacional de la Magistratura de Procuradores y sus asuntos? Lentejas. ¿Cómo así? ¿Tú lo tomas o lo dejas? Vamos a entrar al tema que nos ocupa, las candidaturas independientes. No me dejaste hablar de la unificación de las elecciones. Eso es una convocatoria, bueno, unificación. Pero Dale. vamos a no, programa. Vamos. En 15 días tú vuelves, acuerdo, para que hablemos más. Hay que hablar. Y quiero, por favor, escuchar tu posición, porque para mí fue completamente insípida. No, pero para ti. Pero no. vamos a debatirlo más a fondo en otro programa, porque no acuerdo. quiero perder la oportunidad del autor de esta controversia. De acuerdo. Tú No, y de responder. Tiras una bomba. Y de responder. Tú tienes una bomba en el gallinero y no quieres responder o no. Antes, para hacer a manera de un preámbulo, quisiera que nos hablaras de los tipos de sentencias que pueden emanar de un tribunal constitucional. Dentro de la reforma de 2010, creamos un tribunal especial que es un tribunal constitucional. Aunque teníamos el control ya concentrado a consecuencia de la Constitución del 94, en otros momentos de la historia también lo teníamos, además del difuso, que casi siempre lo hemos tenido en la historia. Bueno, pues tenemos este control concentrado. De ese tribunal constitucional, ¿qué tipos de sentencias pueden emanar y cuál es la diferencia entre una y otra? Sí, bueno, las sentencias que deciden lo primero la constitucionalidad, para claro, poner hay diferentes tipos de acciones, pero bien, exacto. Explícalo. Por supuesto, para poner en contexto a tu audiencia, sobre todo los que están estudiando derecho o los que no son abogados, en República Dominicana el Tribunal Constitucional tiene el monopolio del control concentrado de la constitucionalidad. Eso significa, en términos prácticos, que el Tribunal Constitucional puede decidir cuando una pieza legislativa o con un artículo, una provisión de la ley, sale del ordenamiento jurídico porque no, al reflejarse en la Constitución, la contradice. Entonces, pero no es la única manera. Eso es cuando decide en control concentrado, lo que expulsarla del ordenamiento. Claro. Pero hay otras formas también. A eso voy. También una facultad que de hecho es propia de la jurisprudencia italiana, o es una herencia de la jurisprudencia italiana, es la posibilidad de emitir sentencias interpretativas. Esas sentencias interpretativas vienen cargadas de muy buenas intenciones. Me explico. La razón de ser de las sentencias interpretativas son evitar el drama, el trauma social que significa sacar un artículo o una pieza legislativa del ordenamiento jurídico. Lo que dice es, mira, en la medida en la que se interprete de esta forma, ella se puede quedar en el ordenamiento jurídico. Vamos a seguir hablando de las sentencias interpretativas, algunas manipulativas, y si este poder debe residir precisamente en el conjunto solo de 13 jueces y no en el Congreso Nacional, que son delegatarios directos de la soberanía popular. Vamos a hablar de esto y de
ese avispero que ha generado Alberto Fiallo con su acción directa, precisamente que ataca los artículos 156 y 157 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral, que abre con esta sentencia interpretativa la posibilidad muchísimo más de las candidaturas independientes. Manténgase ahí en sintonía, que estamos en esta cátedra jurídica con el doctor Alberto Fiallo. No todos han estado de acuerdo con la sentencia 788/2024, si lo decimos así, del Tribunal Constitucional. Si lo decimos así, no sabemos de qué estamos hablando, pero estamos hablando sobre la sentencia que hace una interpretación de los artículos 156 y 157 de la Ley de Régimen Electoral. Y en esta interpretación que hace, facilita bastante, diciendo cómo debe interpretarse estos artículos, permitiendo o dando una libertad, a mi juicio, extrema. Yo he opinado, y aquí frente, vamos a decir, al autor de esa acción directa, que el Tribunal Constitucional se excedió bastante al dar tanta apertura a estas candidaturas independientes. Pero antes de entrar a la parte jurídica, yo quiero, Alberto, como fuiste tú, y aquí pongo en contexto a la ciudadanía, Alberto Fiallo es un prominente abogado, ejerce el derecho en litigios desde hace más de 23 años, pero ha ejercido mucho materia constitucional. Es un constitucionalista, yo digo, de toga, pero también ejerce una participación política. Yo digo también que es político, aunque sí. Muchos entienden que el mote político es malo. Yo también soy político, y en su ejercicio político y jurídico, en un momento determinado tomó la decisión de impulsar una acción para facilitar las candidaturas independientes. Yo quiero que tú me hables del contexto. ¿Qué fue lo que te motivó para tú impulsar esta acción que dio al traste con la sentencia 788? Sí, gracias. Mira, Manuel, yo viví en carne propia la necesidad de tener candidaturas independientes. Okay. Yo me acerqué a un partido político del espectro de partidos políticos en República Dominicana. Opción Democrática. Bueno, pero ya que vamos a hablar con nombre, yo me acerqué a Minuta Baremirábal, con quien me une una amistad lindísima, con ella y con mi familia. Y le pedí que me permitiera competir internamente para ser candidato a senador del Distrito Nacional por Opción Democrática. Ellos me acogieron con todo el cariño del mundo, un partido preñado de gente buena, muchos hombres y mujeres comprometidos, de hecho, con un promedio de edad muy jóvenes integrándose a la política, lo cual me parece maravilloso. Ahí entramos nosotros, en ese nivel de juventud. Por supuesto, nosotros que acumulamos un poquito más de juventud que ellos, pero un poquito más. Pero sí, entonces, así fue. Me presentaron 2 o 3 meses antes de las elecciones del 2024. Se oía un rum, como decimos los dominicanos, de que iban a hacer alianzas electorales puntuales, no una alianza electoral general, sino puntual con el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo. Y yo avisé que obviamente eso sería el motivo para renunciar, porque le iban a quitar todo el sustento ideológico a mi candidatura, que era ser alternativa diferente. Entonces sí, se hicieron los acuerdos porque es una decisión política, y yo tomé mi decisión política y renuncié. Y le ponemos contexto, la alianza fue con el Partido de la Liberación Dominicana. Y la Fuerza del Pueblo. Y la Fuerza del Pueblo. Y Alberto Fiallo, coherente con su visión, renunció a esa. Y nada en contra de ellos, sino que no nos podíamos ver juntos porque teníamos propuestas diferentes. Un ejercicio de coherencia. Correcto. Que me dejó en mi casa, mira, así mirando para arriba. Entonces, después que tenía su candidatura montada. No, y que tenía toda la intención de participar, sabiendo las limitaciones que tenía, sabiendo lo que es la realidad de la política partidaria en República Dominicana. Yo quería participar en el torneo electoral, porque te dota de mucha coherencia. Tú fajate, digamos que en el meollo del asunto. No fue posible. Me veo sin posibilidades de participar y me acerco a la Junta. Le digo, mira, Junta, de hecho de lo que estábamos hablando en el segmento anterior, el artículo 74.4 dice que cuando hay un choque, cuando hay vaguedad, cuando hay un choque de derechos, tú tienes que interpretarlo de la forma que más proteja mi derecho. Entonces, por favor, inscribe mi candidatura. Me dijo que no era posible. ¿Por qué? Porque 156 y 157 decían, hasta el 13 de diciembre del 2024, decían que para ser candidato independiente había que presentarse a través de una organización política que a su vez esté previamente registrada en la Junta Central Electoral, lo cual es completamente... ¿Un movimiento o agrupación política? Como lo define la ley de partido político. Exactamente. Entonces, digamos que eso era una... Lo que pasa es que acuérdate que esto es un artículo que viene del 62. Entonces dice agrupaciones políticas nada más. Aunque es una ley que regula partidos, agrupaciones y movimientos, habla solamente de agrupación política. Entonces,
esa, digamos que disposición no permitía que yo participara. La Junta me lo niega, voy al Tribunal Superior Electoral, me lo niega, y finalmente llego ya, tú sabes, arrastrándome, reclamando mis derechos, el 13 de mayo, 7 días antes de las elecciones. No era posible ni siquiera por los plazos que establece la misma ley para contestar, para someterlo, o más bien para notificarlo al órgano del cual emanó la ley, para que yo pudiera participar. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, el 13 de diciembre, emitió una sentencia diciendo: mira, tenemos que someter a un test de razonabilidad, porque fue parte de los planteamientos que le hice al tribunal, esta ley. Y cuando hace ese test, que debo aclarar, sobre todo para los que no siguen tanto el derecho constitucional, el test de razonabilidad es una figura que nosotros heredamos de la Corte Constitucional colombiana. Porque, ¿qué pasa? El artículo 40.15 de la Constitución, dentro de todo lo que dice que no se puede prohibir más allá de lo que es perjudicial para la sociedad. Es una ley. Entonces, esa ley, lo que es razonable para ti, Manuel, no es razonable para mí. De hecho, fíjate como tú dices que la sentencia se excedió, pero eso es porque yo no he tenido tiempo de convencerte. Pero fíjate cómo hay diferencias. Entonces, ¿cómo le hacemos un examen de razonabilidad a la ley? Bueno, la Corte Constitucional colombiana nos guió y nos dice: mira 3 cosas. El fin, si el fin es constitucionalmente protegido, mira el medio que se utilizó y su proporcionalidad, y luego mira la relación entre el medio y el fin. A ver si pudimos haber llegado al mismo fin con otro medio. No pasó un nivel de examen esa ley, precisamente porque, contradictorio con la promesa que hace el título diciendo que candidatura independiente, no eran independientes la candidatura. Y dice: mira, no pasa el test de razonabilidad, no hace lugar a evaluar ninguna de las otras solicitudes o ninguno de los otros planteamientos, se declara inconstitucional. Y opta por una sentencia interpretativa en la que dice que, mira, para que el artículo se quede y tengamos candidaturas independientes, el artículo tiene que interpretarse de la siguiente forma, y lo somete a 3 requisitos. Un requisito, el primer requisito, que tenga un programa de gobierno. Luego solamente el caso de las candidaturas, cuando lleven candidaturas independientes presidenciales. No hace esa exigencia cuando se trata de otro tipo de candidaturas. Sí, a todo nivel de elección. No. Sí, bueno, lo podemos ver en la modificación que incorpora el constitucional. Pero hace la distinción. Cuando lleva una candidatura presidencial, sí la sujeta a la parte programática. Bueno, la forma en la que yo lo leo, en todos los niveles tú tienes que tener un equipo de trabajo, un programa de gobierno y definitivamente el requisito de legitimidad, que es que tengas un movimiento social accidental y espontáneo que te presente como candidato o candidata que tenga como mínimo el 2% de los votos válidos emitidos. Pero vamos a ver todos esos detalles, pero ha habido varias opiniones de muchos juristas. Dentro de ellos, aquí mismo en Cátedra Jurídica, Cristóbal Rodríguez, un prominente jurista, amigo nuestro. Amigo del alma. Tuvo una explicación bastante detallada, señalando inclusive que esa decisión contrariaba la misma lógica de la Constitución dominicana, señalando que el engranaje de esa Constitución se fundamentaba en un sistema pensado para los partidos, agrupaciones, movimientos políticos. Vamos a ver brevemente algunas cápsulas para contextualizar esas opiniones de Cristóbal Rodríguez. El legislador está facultado constitucionalmente para crear candidaturas independientes. Es decir, candidaturas al margen de los partidos, los movimientos o agrupaciones políticas. Agrupaciones políticas. Yo creo que no. ¿Por qué? Yo creo que no. Vamos a ver. Vamos a verlo con la Constitución. Claro. Es decir, el artículo 216 de la Constitución Dominicana viene bajo el título Partidos Políticos. Y dice: la organización de partidos, agrupaciones y movimientos políticos es libre, con sujeción a los principios establecidos en esta Constitución. Su conformación y funcionamiento deben sustentarse en el respeto a la democracia interna y la transparencia de conformidad con la ley. Es decir, la Constitución te dice: hay 3 formas organizacionales para vehiculizar la participación política, que se llaman partidos, que se llaman movimientos y agrupaciones políticas, y faculta al legislador para regularlo, para regular esas categorías políticas. Eso es lo primero.
Y luego dice que la función, la misión de los partidos, los fines esenciales son garantizar la participación de los ciudadanos, contribuir a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana, servir al interés nacional y al interés colectivo, etc. Luego, tú tienes el artículo 199. 201 de la Constitución. El artículo 201 está dedicado a los gobiernos locales. El párrafo 2 del artículo 201 dice: los partidos, agrupaciones políticas regionales, provinciales o municipales harán presentación de las candidaturas a las elecciones municipales y distritos municipales para alcalde o alcaldesa. No te habla de movimientos independientes. Te dice cuáles son las organizaciones que pueden presentar candidatos a los puestos de gobierno a nivel local. Artículo 201, párrafo 2. Pero seguimos. El artículo 178 dice cómo está integrado el Consejo Nacional de la Magistratura. Y te dice que está integrado por un senador escogido por el Senado que pertenezca al partido o bloque de partidos diferente al del presidente. Y el numeral 5 te dice por un diputado o diputada escogido de la Cámara de Diputados que pertenezca al partido o bloque de partidos diferente al del presidente. La cuestión sigue. El artículo 81. Representación y composición. ¿De qué? De la Cámara de Diputados. Dice, la Cámara de Diputados estará compuesta, además del primer acápite, dice, por 5 diputados o diputadas elegidos a nivel nacional por acumulación de votos, preferentemente de partidos, alianzas o coaliciones que no hubiesen obtenido escaños. Es decir, hay en el diseño constitucional. Hay un diseño constitucional sistemáticamente pensado para que los partidos, las agrupaciones y los movimientos políticos sean las instancias a través de las cuales se presenten ofertas electorales para que la ciudadanía ejerza el derecho al voto. Bueno, viendo ya en esencia lo que ha señalado nuestro compañero, nuestro amigo, colega Cristóbal Rodríguez, vamos ahora a entrar al debate. Dice Cristóbal que la misma lógica de la Constitución es contraria a esa decisión del Tribunal Constitucional. ¿Qué piensa Alberto Fiallo? Él fue más allá, de hecho, pero no personalicemos la discusión, sino que pensemos en que es un planteamiento, simplemente, porque en ningún momento él se refirió a mí. Y en ningún momento yo me referiría a él, que es un gran amigo. Estamos hablando de una discusión puramente constitucional. Y a mí me parece que no puede estar más alejado de del mejor uso de las herramientas que nos ofrece el derecho constitucional. Lo primero es que no es una interpretación lógica. Los argumentos van al punto de decir que es una interpretación sistemática de la Constitución. Sistemática. Eso fue una interpretación frankensteinesca. ¿Sabes lo que significa frankensteinesca? Una interpretación que se hace cogiendo parchos. Parchos que además son reglas, no principios. Y voy a explicarlo uno por uno. Okay. Lo primero que se plantea es, y tomé la nota exactamente de cómo es, lo que al tribunal se le presenta debió ser replanteado por el tribunal. Si tú me haces esa pregunta a mí, te haría otra pregunta. ¿Puede el legislador estar facultado constitucionalmente para crear candidaturas independientes? Pero es que eso no fue lo que se estaba discutiendo. Aquí lo que se estaba discutiendo... ¿Qué se estaba discutiendo entonces? Lo que se estaba discutiendo era la correspondencia o no de ese artículo a la Constitución. Ajá. La posibilidad o no de participar como candidato independiente. Ahí no se estaba discutiendo, ni se le preguntó al Tribunal Constitucional, si el legislador puede regular eso, porque ya el legislador lo hizo. Las candidaturas independientes tienen 100 años en República Dominicana, ¿correcto? Entraron en 1926, pasaron por el 1962, por el 97, por el 2019, por el 2023, ¿correcto? Entonces, ese mismo artículo. Entonces, preguntar si el legislador puede regular o no es una pregunta vacía porque ya lo había hecho, ya lo había regulado. Pero eso presupone, que es mucho más peligroso en el argumento,
decir que la única vehiculización, oye bien, esa es la palabra, la única vehiculización de la participación política, sobre todo, y vamos a llamarlo por su nombre, el derecho, el principio de participación democrática, que es el derecho que se manifiesta, en el derecho que tenemos todos de participar en los asuntos públicos porque son los asuntos que nos afectan, está atado a la participación o la membresía en un partido político. Ese solo planteamiento es absurdo. Pero no solo, pero óyeme, es que yo no sé por qué no estamos hablando de esto. Hace 30 años. Pero esa discusión, pudiéramos estar de acuerdo o no. Yo, en esa parte de fondo, de si da más apertura al principio democrático, las candidaturas independientes, creo que una buena parte de la población debe recibir con buen ánimo que se flexibilice en cierta medida la participación. Eso es el principio pro-democrático. Correcto. Sin embargo, ¿quién debía decidir esto? 13 jueces allí en un laboratorio, en una sentencia interpretativa que va, a mi juicio, más allá de las facultades que le da la misma Constitución, o debió ser una discusión en el Congreso Nacional, una discusión mucho más amplia. Esa es la pregunta que yo me hago y que te formulo a ti. Es una pregunta muy válida. ¿Tú me dejas responderte al final? Bueno, por favor. Claro. Yo creo que esa pregunta es muy válida y es muy honesta intelectualmente. ¿Ok? Esa es la verdad. Lo que estoy tratando de responder es interpretaciones que entiendo que son completamente injustificadas y argumentos injustificados y erráticos. Te decía que la discusión en este caso es, esto no lo inventamos nosotros. El Comité de Derechos Humanos, la ONU, 1996, hace 30 años, dijo textualmente, observación general número 25, dijo, no se puede someter, sin limitar el derecho a la participación política previsto en el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, no se puede obligar a una persona a que sea miembro de un partido político para presentarse. Pero lo dijo en la Corte Interamericana y tú lo sabes. En el caso de Yatama, 2005, que le hicieron lo mismo. Es una organización indígena en Nicaragua que le hicieron eso mismo en el 2000. Dijo, no, que no se puede. Es que como dijo el Comité de Derechos Humanos, no se puede limitar la participación obligándola a formar parte de un partido político. Entonces estamos hablando de que, digamos que todo el engranaje jurídico internacional, que son interpretaciones de derechos, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos que se integra como bloque de constitucionalidad, dice que la participación política no puede limitarse a través de un partido político. Pero no hacía falta. Nuestra Constitución habla del principio de soberanía popular, que tú recuerdas, que de hecho parte de lo que hay que rescatar de la Constitución del 2010, porque nunca nos dimos cuenta, bueno, nunca lo corregimos en el 94, es que la Constitución del 66 decía que la soberanía nacional correspondía al pueblo. Y eso está, desde finales del siglo XVIII, está vencido por Rousseau. Toda esta discusión sobre la soberanía es tan vieja como el Leviatán, como las discusiones de Locke, como Rousseau, que fue el primero que habló en serio de soberanía, un planteamiento de una aristocracia intelectual, digamos, cuestionable. Pero eso era en esa parte del meridiano de Greenwich. Pero de este lado, estamos hablando de James, tan temprano como James Madison, como Stuart Mill. O sea, estamos hablando de que esto está clavado en el desarrollo del constitucionalismo, que la soberanía popular reside en el pueblo. Y cuando hablo de soberanía popular, nuestro artículo, mira, puntualmente, hablamos de soberanía popular en el artículo 2, está hablando de que la soberanía popular reside en el pueblo. No habla de partido político. De hecho, los partidos políticos se mencionan en 2 ocasiones solamente. Dime que no nos está acabando el tiempo, porque ahora que viene Mambo. No, pero yo quisiera que no... interesantísima la discusión, derivando ya hasta filosofía política, más allá del mismo derecho constitucional. Interesantísimo el planteamiento que haces, pero quiero aquí que nos vayamos a la pregunta que te formulaba. Efectivamente, ¿era una prerrogativa que podía agotar en la forma en que lo hizo ese Tribunal Constitucional o se excedió en el uso de sus facultades? Yo sigo insistente pidiéndote que me regalen nada más 2 minutos, porque así digamos que cerramos con broche de oro. Me está rebarando la pregunta. No, voy para allá, no te preocupes. Pero eso dice mucho de tu honestidad intelectual. Dale. Lo que quería era responder, porque también, digamos que la interpretación de la Constitución ideal es la interpretación sistemática. Pero una cosa, particularmente, reitero, en el fondo la intención muy buena de las candidaturas independientes, pero hay situaciones prácticas que ya especialistas en derecho electoral han planteado. Por ejemplo, le estamos haciendo una exigencia,
por ejemplo, de un cronograma de acciones a los Sí. partidos políticos, se sujeta en función de los vacíos que deja esta modificación que introduce el Constitucional a esas candidaturas independientes. No erosiona el sistema de partidos políticos toda vez que puede promover que aquellos que aspiren a un partido político luego vayan con candidaturas independientes. ¿Eso beneficia al fin de cuentas a la sociedad o va a debilitar el funcionamiento de la democracia? ¿Puede la Junta Central Electoral arbitrar un proceso electoral con participación masiva de aspiraciones que son complicadas? Por ejemplo, las aspiraciones a regidores son cantidades enormes que participan en las convenciones. ¿Puede la Junta administrar, por ejemplo, un proceso con 200, 300 candidatos a regidores o a senadores que participen una cantidad que no pueda manejar en términos prácticos? Entonces, en ese sentido, ¿es beneficioso para el sistema o esto que ha abierto el Tribunal Constitucional, al no ser el órgano, que a mi juicio, que debió en el que se debió discutir este tema, no deja abierta muchas aristas que debieron discutirse en el marco del Congreso Nacional? No. Y te voy a explicar porque lamentablemente no va a dar tiempo de responder cada uno Claro de los que sí, dale. aspectos de Cristóbal, pero te cuento, mira, esta es la sentencia número 21 que emite el Tribunal Constitucional exhortativa. Desde la sentencia número 12 del Tribunal Constitucional se han emitido sentencias. Yo pienso que hay razones sobradas para que haya sido una sentencia interpretativa y no una exhortativa. Y me remito. El año 2023, la última declaración que se hizo en ese sentido, que fue el profesor Milton Ray Guevara, en el sentido de que había 92 sentencias que no se habían ejecutado por parte del Congreso Nacional. Pero vamos a las exhortativas. Yo estoy hablando de sentencias firmes que ordenan y no le hacen caso al Tribunal Constitucional, el Congreso. Segundo, y muy importante, las sentencias exhortativas. Tú sabes que yo fui el que interpuse la acción de inconstitucionalidad contra los artículos del Código de Trabajo que prevén solamente 2 días para que estemos los hombres con nuestros hijos. ¿Verdad? Esa sentencia se le dio 2 años al Congreso, esa sentencia tiene 1 año y 3 meses. Nosotros en 9 meses no vamos a tener ni los 2 días que teníamos. Entonces yo creo que en ese diálogo, digamos diálogo sin palabras, pero diálogo en la práctica que se da entre el Tribunal Constitucional y el Congreso, el tribunal analizó que mandar esa legislación al Congreso sería hacer lo mismo que pasó en el 62 y lo que pasó en todas las modificaciones sucesivas donde había una contradicción y una vaguedad en el artículo. Entonces, que haya sido el Tribunal Constitucional, con las motivaciones que tiene, estamos hablando de una sentencia de 168 páginas, y con la capacidad obviamente de discutir el tema constitucional de los miembros del Tribunal Constitucional, de lo cual no goza evidentemente el Congreso Nacional, por razones, digamos que prácticas, razones obvias. Yo creo que la decisión de haberlo hecho fue completamente cierta. En el contexto, yo entiendo tus aprensiones, las tengo yo como profesor de Derecho Constitucional, de que el tribunal se convierte en una especie de legislador activo. Pero en este caso puntual, así como lo fue, entiendo, en los casos anteriores, yo creo que planteaba una necesidad de que el tribunal, para que no sacara esa legislación y nos quedáramos inclusive ni siquiera con la mención de candidatos independientes, de que ocurriera eso así. Ahora, y si se produce como posiblemente se produzca alguna modificación a la legislación nueva vez, ¿cuál sería la suerte de esa legislación? yo creo que esa legislación es necesaria, Manuel, porque hay aspectos que quedaron pendientes a partir de esa sentencia, pero pasa cuando se aprueba una nueva ley. Es decir, toda esa periferia relativa al tema de financiamiento, al tema de la organización de las elecciones, cuáles son los requisitos puntuales, porque sabemos que son esos 3 requisitos, pero cuáles son los requisitos puntuales, cuál es la dinámica que vamos a tener, por ejemplo, en todo el tema del método de Hunt, que desapareció en términos prácticos el método de Hunt, porque el método de Hunt digamos que lo que hace que termina siendo privilegiando partidos grandes. Yo he promovido la creación de circuitos o jurisdicciones especiales, donde cada partido lleve un solo candidato por territorio. Al fin de cuentas, el método de Homs, su diseño y espíritu es para que las minorías puedan tener una expresión en el Congreso Nacional, y en la práctica no ha surtido un efecto en la República Dominicana. Creo que es más sano, incluso reduciría bastante el clientelismo, que cada partido, incluso con los regidores, cada partido lleve un solo candidato por un circuito que puede crear la Junta. No sé, porque yo no soy técnico electoral, no sé la complejidad, pero sé que la Junta está bastante organizada y eso pudiera quizá facilitar la competencia y la participación efectiva de los candidatos independientes. Sí, pero hay discusiones que son realmente interesantes.
y que planteaba Cristóbal. Dale para allá. Planteaba... hay varios elementos ahí que meritan réplica. Mira, yo creo que esos argumentos ignoran el principio de soberanía popular, el principio de participación democrática. A finales de los años 60, principios de los años 70, un filósofo alemán llamado Robert Alexy desarrolló una teoría a partir de un libro que se llama Teoría de los Derechos Fundamentales, muy interesante, que nos explica que los principios se sobreponen a los derechos. Cuando un principio, que digamos que es lo que queremos ser, se interpone a lo que nosotros, a las prerrogativas, sobrevive el principio. No lo personalicemos. Los argumentos del profesor Rodríguez van orientados a reglas. Le preocupa, por ejemplo, la composición del Consejo Nacional de la Magistratura, usándolo como argumento por el cual el legislador no puede regular las candidaturas independientes. Oye esto. Pero sí, rescatando un poco lo que él decía, él miraba varios artículos de la Constitución y decía, bueno, el diseño, como el constituyente concibió la participación política, fue a través de un sistema organizado por vía de los partidos políticos o las agrupaciones. Más o menos esa era la línea de su argumentación. No es tú dices lo contrario. Completamente cierto. De hecho, todo lo que él plantea, vacantes de senadores y diputados, eso es un defecto en el diseño constitucional, incluyendo la sustitución del presidente y el vicepresidente. Es un defecto en el diseño constitucional. ¿Por qué? Porque lo que debe ocurrir si falta el presidente y el vicepresidente es que tengamos elecciones. Porque nosotros no votamos por el partido. Nosotros votamos, los dominicanos y dominicanas votamos por las personas. Por esa persona y por su sustituto o sustituta. Nosotros no votamos por el partido. Entonces, eso es un defecto del diseño constitucional. Pero con los diputados nacionales tienen una lógica, y es esos partidos que no lograron representación en el Congreso y que puedan participar en el Congreso. Por eso no toca las candidaturas independientes. Pero otras discusiones, por ejemplo, la competencia del Tribunal Superior Electoral. De hecho, un argumento inclusive sumamente forzado, porque lo primero que dice el artículo es que el Tribunal Superior Electoral tiene competencia para resolver los asuntos contenciosos electorales y los diferendos internos de los partidos políticos. Entonces, obviamente, para los temas que tengan que ver con la candidatura independiente, el Tribunal Superior Electoral va a ser competente. No hay un solo argumento que invoque un principio o un derecho. Y esta discusión es de principios y de derechos. Pero efectivamente, en la discusión está de fondo, beneficia a nuestra democracia, beneficia a la estabilidad política de la que disfruta la República Dominicana. Es un paso de avance lo que se ha alcanzado con esta decisión. Sí. Lógico. Fuiste tú que impulsaste esta acción, pero quiero saber tus motivaciones. Sí, y te voy a decir por qué. Y te la hago con bonomía, porque sé que está inspirada tu acción en tu buena fe, y he escuchado tus planteamientos y sé que eres una persona que valoras la democracia, y que defiendes esta estabilidad política que vive la República Dominicana. ¿En qué beneficia este precedente constitucional a la República Dominicana y al funcionamiento de nuestra democracia? Te agradezco muchísimo la pregunta. Y yo creo que esa es la pregunta, digamos que más importante. Todas las preguntas son importantes y todo lo que hemos hablado es importante. Pero la más importante probablemente de cara al futuro es esa pregunta que me has hecho. Yo pienso que beneficia mucho. Así mismo te digo dos cosas. Hay que regular toda la periferia del impacto que tiene la sentencia, sin duda. Segundo, no hay democracia sin partido político. No hay democracia sin partido político. Los partidos políticos tienen que ser fuertes. Lo que pasa es que la fortaleza y la presencia de los partidos políticos como garantía de la democracia no pueden ir en detrimento de la posibilidad y el derecho que tenemos todos y todas de participar en la dirección de los asuntos públicos. Entonces, ¿qué va a venir a hacer en términos prácticos? Que es una discusión que es importante. Bueno, los partidos políticos van a tener que tener primero mayor conexión y mucho mejor oferta. Porque ahora... Y más democracia interna, ¿eh? Y más democracia interna y más cohesión. Porque parte de los miedos de los partidos, y tú lo dijiste del principio, era la atomización. El hecho, tú pusiste el ejemplo puntual de un precandidato que sienta que tuvo buen desempeño y que puede tener buen desempeño a la hora de un torneo electoral, que no salga favorecido en un torneo interno, claro, por cualquier razón, hasta por fajarse a papeletazo. Y que eso ha pasado constantemente en nuestra democracia, que pueda de hecho ser candidato. Entonces, pero eso, al final de cuentas, lo estamos viendo
o eso es un análisis que se ve desde la lupa o desde el telescopio del partido político. Ahora múdala al telescopio o a los binoculares de la ciudadanía activa. Nosotros vamos a tener la oportunidad de revisar la propuesta de A, que fue el que ganó en la contienda interna, y de B, que fue el que perdió la contienda interna. Vamos a tener mayor variedad. Nosotros teníamos, yo digo bromeando, que nosotros teníamos hasta hace poco solamente una tienda con 3 departamentos. Y tú sabes ahora dónde vamos a comprar, ¿verdad? ¿Dónde vamos a comprar? Pero bueno, porque existan más ofertas, puede haber más calidad. Por supuesto, bueno, claro que sí, porque es una regla de competencia. Tú tienes que tener una mejor oferta y una mejor propuesta para tú poder sobresalir dentro de un grupo mayor de personas. Ahora, cuando tú sabes lo que va a pasar. Tú sabes lo que pasa, lo que ha pasado hasta ahora, que nosotros no paramos a votar, los tercos, como tú y como yo, que todavía no paramos a votar, votamos por el menos malo. Y eso ya se equivocó. ¿Qué aspectos, ya para cerrar, Alberto, debe o tiene ya el compromiso el Congreso Nacional, dado este golpe que da el Tribunal Constitucional, para hacer viable la aplicación de esta norma? Porque particularmente yo siento que hay muchas lagunas. Sí, por ejemplo, sí. A los partidos políticos se le establece un cronograma de pre-campaña para la participación, la competencia, cómo se hace con las candidaturas independientes. A los partidos, tú dices que a todas las aspiraciones, pero en la lectura que yo le doy solamente le exige al candidato presidencial un programa de gobierno. Si eso requiere una regulación de parte del Congreso Nacional. Quisiera que esa parte, ya como cierre, haciendo la exhortación de qué aspectos quedaría pendiente por parte del Congreso Nacional regular para hacer viable estas aspiraciones independientes. Sí, mira, hay una teoría muy interesante que la desarrolló principalmente la Corte Interamericana a partir de unas sentencias a partir de sus sentencias a partir de los años 80, que es la teoría de la progresividad de los derechos. Una vez un derecho llega aquí, tú no tienes la obligación de garantizar plenamente, sobre todo cuando hay una obligación prestataria, todos los derechos. Pero una vez tú llevaste un derecho aquí, tú no lo puedes dar para abajo, que fue la teoría que utilizamos en ese momento para la protección del 4%. Entonces ya nosotros estamos aquí. No se puede tocar esa sentencia agregando requisitos nuevos a los candidatos independientes. Ahora bien, estoy completamente de acuerdo de que reciban el mismo tratamiento en cuanto a controles, tope de financiamiento, tope de gasto en la campaña, todo lo que tenga que ver con controles a los candidatos independientes. Pero es un buen momento, Manuel, para que los controles, que van a ser los mismos, se apliquen de verdad. Porque aquí ha pasado todo, menos régimen de consecuencia por parte de la Junta con lo que hacen los partidos políticos. Uno de los argumentos que esgrimen, sobre todo de los partidos políticos, es que eso será un nicho de lavado de activos y claro, que por ahí muchas aspiraciones que quizás no pueden cristalizar a través de los partidos políticos van a utilizar el canal de las candidaturas independientes. Yo creo que ese es un comentario, lo he escuchado varias veces, que evoca inmediatamente la expresión: tú calladito te ves más bonito. ¿Por qué? Porque ya el narcotráfico permeó. De hecho, es tonto pensar que un narcotraficante o un líder del crimen organizado va a venir con el pecho abierto a querer ser un candidato. Se va a exponer. Es que acuérdate que ellos se mueven. Nosotros que hemos hecho un poco de derecho penal y hemos visto el derecho penal, obviamente no defendiendo crimen organizado ni narcotráfico, nos damos cuenta de que el narcotraficante y el criminal prefiere el anonimato, y ese anonimato se lo ofrece, se lo brinda, generosamente se lo entregan los partidos políticos, sobre todo los grandes, porque no hay control. Sino, ¿de dónde salió el diputado que acaban de condenar a 16 años de prisión por narcotráfico? ¿Debilita esta sentencia el sistema de partido político? Todo lo contrario. Yo creo que es una oportunidad, y ya lo están diciendo. Inclusive el ministro Paliza dijo que no había de qué preocuparse, que de hecho esto era una oportunidad para contribuir a la democracia. Están de acuerdo con la sentencia. Lo único que él ha dicho que hay que regular para que no afecte a los partidos políticos. No hay nada más vago que esa expresión, nada más, digamos, que etéreo. Pero en ese sentido yo creo que al contrario, va a obligar a que los partidos políticos se revisen, vean por qué no están conectando y vean por qué las candidaturas independientes pueden ser de repente una amenaza a la oferta electoral. Y partiendo de ese alegato final que haces, y para cerrar esta interesante entrevista, ¿crees que en la República Dominicana a corto plazo existan las condiciones para que un candidato independiente se alce con la corona? Nos vamos a asegurar. Hemos creado el movimiento independiente organizado. Caramba. Mío. Es una plataforma que no es un partido político. Repítelo de nuevo. Sí, por supuesto. Hemos creado el movimiento independiente organizado. Mío.
es independiente, ese movimiento, que no es un partido político y no es un movimiento político, es una plataforma con la que vamos a visitar toda la geografía nacional, Manuel, para identificar a los Manueles de la geografía nacional que le interese participar. ¿Y qué hacemos? Le ayudamos a redactar su programa de gobierno, le ayudamos a que pueda cumplir con el requisito de las firmas, sus firmas. Le ayudamos también a que pueda a llenar los requisitos formales que va a poner la Junta sobre su equipo de trabajo. Pero lo más importante que tiene Mío es que Mío va a agarrar esa solicitud y la va a traer a la Junta Central Electoral aquí en la capital, donde está centralizada, y la va a proteger para que un tecnicismo, una formalidad no vaya a ser. Que nosotros logremos con esto preñar los ayuntamientos de la República Dominicana de hombres y mujeres. La mujer va a ser la más beneficiada por esta sentencia, porque ella siente que no tiene espacio en los partidos políticos. Y obviamente vamos al 2028. Mira, cómprate una caja de Cucaleca, porque esto va a ser una movie. Interesante primicia nos das aquí. Y Alberto, de verdad, abierto. Quedaron muchas discusiones pendientes. Pero es que entonces, para lo que falta, hay que traer a Cristóbal. No, vamos a hacer un debate abierto. Ya Sí, el escenario está aquí y está lanzado. Y agradezco muchísimo tu presencia, la cortesía de acercarte, de discutir estos temas con la comunidad jurídica de Cátedra Jurídica. Gracias por estar aquí, Alberto, y a ustedes, amigos oyentes, gracias por sintonizarnos. Y continúen con la programación de la Z101 y no olviden sintonizarnos el próximo sábado en otra Cátedra Jurídica.